¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? En las últimas semanas parece que se ha venido poniendo en cierto modo en entredicho la independencia del Poder Judicial en España. O se ha hablado en demasía quizás sobre la posible dependencia política de este poder, aunque la teoría establece la separación de poderes en nuestro sistema. Lo cierto es que el procedimiento constitucional de designación de los órganos de dirección pues establece su designación a través de las Cortes, es decir, a través de los representantes políticos. Quizás si fuera de otra manera no quedaría en entredicho esa independencia. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de estas cuestiones, además de muchas otras, y de cómo está nuestro sistema judicial, concretamente en Sevilla, porque nos visita el juez decano de Sevilla. A su espalda una dilatada carrera que le avala, habiendo comenzado, como suele decirse, prácticamente desde abajo. Ha sido juez en los juzgados de instrucción y de primera instancia, también ha estado en los juzgados de lo penal y desde hace 2 años dirige la instancia judicial o el decanato de jueces en Sevilla, con dedicación exclusiva, porque así debe ser. Don Francisco José Guerrero, buenas noches, bienvenido a Onda Luz Televisión. ¿Qué pasa, Marilisa? ¿Qué tal? Don Francisco, a principios de mes asistió usted a la reunión, creo que es de la 24ª o el 24º encuentro de los jueces decanos a nivel nacional, y ahí ha habido unas conclusiones demoledoras, amplias conclusiones, creo que un total de 57, acerca de la situación y necesidades de la justicia en España. ¿Usted cuáles diría que son las principales necesidades? Porque si tuviéramos que hablar aquí de las 57 no tendríamos tiempo. 3 pinceladas. Pues yo voy a dar 3 pinceladas, como me pides, pero voy a determinarlas en la falta de una planificación. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos. El Ejecutivo, el Poder Político y el Legislativo no se pronuncian sobre cuáles, hacia dónde vamos, qué tipo de organización o organigrama judicial queremos. Luego, la falta de jueces, evidente, fruto de lo anterior. España cuenta con una ratio juez de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, prácticamente la mitad de los países desarrollados. Y luego, bueno, pues la dispersión de las atribuciones de distintas administraciones competentes, donde el Consejo General del Poder Judicial es la última, con competencias muy limitadas. Reclamamos una autonomía presupuestaria que incide o que viene determinada por la falta de una inversión clara en administración de justicia, no desde los últimos años como consecuencia de la crisis, sino desde siempre. Esas son las pinceladas fundamentales. Ustedes hablan en esas conclusiones, que vienen avaladas por 2.000 jueces, que no deben caer en saco roto. Y además ponen ustedes el acento en el hecho de que en buena parte la mayoría de las medidas que proponen para mejorar el funcionamiento del sistema judicial en España no cuestan dinero. Que tal y como está la situación hoy en día, es interesante saberlo. Efectivamente, representamos los jueces decanos a unos 2.000 jueces de primera instancia o de la instancia, como bien has dicho al principio, muchos de las grandes capitales de España, 8 con dedicación exclusiva o exclusivos o liberados, si queremos llamarlo, de funciones, y efectivamente las medidas que proponemos no cuestan, son simples y tan simples medidas de reforma legislativa procesal que incidirían de manera importante en la tramitación de los asuntos. El ministro de Justicia ha anunciado algunas medidas con las que estamos de acuerdo, como por ejemplo evitar la burocratización, agilización de determinados procedimientos para determinados delitos de carácter más común y limitación del tiempo de la instrucción, dando importancia y trascendencia al acto del juicio oral. Todo esto debe venir acompañado, lo que es indudable, de una mayor inversión en administración de justicia y en planificación. Yo insisto en que si no se planifican, vamos a partir de lo que tenemos, pero vamos a invertir
para poder determinar si en un futuro pues llegamos en buenas condiciones. Señor Guerrero, planificación, usted incide en eso, y modernización también, ¿no? Efectivamente, porque a veces me causa... tenemos la opción de entrar en los juzgados y ver imágenes que nos hacen pensar, bueno, ¿cómo se pueden manejar pilas y pilas y pilas de papeles pues, en el siglo XXI? Bueno, las pilas y pilas de papeles no indican nada más que se trabaja mucho y bien. Eso hay que reivindicarlo respecto de la labor de magistrados, jueces, secretarios, funcionarios, fiscales, por supuesto, abogados, todos los que operan en el ámbito de la Administración de Justicia. Significa, insisto, en que se trabaja mucho, por encima, con una carga de trabajo por encima de los módulos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, y lo que pedimos en esta reunión, pero bueno, constantemente es, por ejemplo, porque no entramos en la era del expediente digital, porque se homogeneizan los sistemas informáticos de los distintos territorios, dado que unos territorios dependen del Ministerio de Justicia y otros dependen de las distintas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, porque no se establece unas comunicaciones bidireccionales, con la utilización del sistema LESNET, en fin, establecer el expediente digital, que no es tan costoso y que, sin embargo, bueno, pues redundaría en una agilización también del trámite y evitaría esos apilamientos de papeles. Parece esa una eterna promesa, ¿no? Porque constantemente se nos habla de la modernización de la justicia, de la informatización, y al final siempre está la reivindicación. Bueno, lo que no quiero dar la impresión de estar lamentándonos de la situación, pero evidentemente reclamamos de las administraciones prestacionales la obligación que tienen pues, con la Administración de Justicia, que es invertir. Es decir, el ciudadano debe de saber y conocer que los jueces no controlamos la partida presupuestaria de la Administración de Justicia y que depende de las administraciones. Es decir, reclamamos lo que es normal ya en el ámbito de cualquier gestión de tratamiento de texto, que es la informatización completa. Porque al ciudadano, al final, cuando en su casa recibe informaciones como la que tuvimos hace unos meses, no le cabe en la cabeza que un servidor de un juzgado esté colapsado durante unos días y que haya que borrar archivos. Bueno, fallos en la tramitación y en la gestión informática se tiene en cualquier empresa. En fin, no es la generalidad, no ocurre generalmente eso. ¿Hablan ustedes también entre esas medidas o esas propuestas que hacen a los gobiernos de una reforma en materia de aforamientos? Sí. Esto está hoy en día muy en boca, con esto de los aforamientos y de determinadas personas que no, o hay dificultades para procesarlas porque están protegidas en cierta manera. Sí, bueno, porque entendemos en términos teóricos, no en términos prácticos, sino que bueno, pues que supone una gracia procesal para determinados cargos políticos, la constitución del aforamiento, y que da lugar a dilaciones indebidas, como las situaciones de aforamiento y no aforamiento de la misma persona, quién es el juez competente, el tema de los tribunales de jurado de respecto a determinadas personas con aforamiento, y luego los suplicatorios dirigidos a las cámaras legislativas, que da lugar igualmente a dilaciones y sobre todo a un debate político innecesario respecto de personas que puedan o no cometer delitos. ¿En qué sentido proponen ustedes esa reforma? Pues restringir básicamente los aforamientos e incluso los suplicatorios. ¿A un número determinado de personas? A un número determinado de personas. Sí, veo. ¿Dónde ponen ustedes la medida? ¿O dónde la pondrían? Nosotros lanzamos el reto y que el legislador y las decisiones políticas asuman este reto. No se trata de no pronunciarnos, sino que entendemos que nosotros ponemos o evidenciamos determinadas situaciones, pero ponemos en evidencia que estas situaciones pues consideramos excesivos
el número de no es bueno, en principio, que todos los diputados o todos los senadores estén aforados por el mero hecho de serlo. Por ejemplo, pues podían instruirse por parte de jueces de instrucción y asumir determinados órganos colegiados esa competencia. Y en cuanto a la reforma del Código Penal en materia de corrupción, bueno, que también es interesante en estos momentos. Sí, bueno, pues hemos solicitado que la creación de nuevas figuras delictivas, como el enriquecimiento no justificado o ilícito por parte de determinados cargos de la Administración o cargos políticos, el incremento de determinadas penas, y lo que es fundamental también, si insiste, es la desaparición de figuras de menor entidad, como por ejemplo los juicios de falta, que distraen la labor de los jueces de instrucción para dedicarlos a cuestiones de trascendencia desde el punto de vista de política criminal. No puede un juez de instrucción estar instruyendo asuntos de cientos de millones de euros y al mismo tiempo tener que parar pues para celebrar juicios de falta sobre insultos entre personas, que como comprenderá no tiene comparación ninguna, ni es trascendente, creo yo, desde el punto de vista de política criminal. ¿No deberían existir juicios a ese nivel? No deberían de existir juicios de faltas. Deberían de establecerse como expedientes gubernativos o desaparecer. No soy yo quien viene indicado a indicar soluciones. ¿Creen ustedes los jueces que ahora mismo los delitos de corrupción no están suficientemente penados entonces? Entendemos que no están suficientemente penados y hemos puesto Esto no es solo una cuestión de transparencia o no en las instituciones. No están suficientemente penados, y lo que sí hemos puesto la vista en la recuperación de activos, es decir, que pues que el que lo hace, pues que la pague, pero no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Ya se ponen fianzas. Sí, pero una cosa son las fianzas, la gestión de ese trámite, donde el juez de instrucción y la oficina de instrucción se ven desbordados por la proyección o por la averiguación y la práctica de diligencias de contenido penal, como también para averiguar bienes. Sobre esa cuestión hemos incidido y creemos necesario pues dotar de oficinas suficientes para averiguar los bienes e incluso testaferros y levantar el velo respecto de otras entidades y personas sobre los que, en fin, se trata de ir a recuperar aquello que ha sido sustraído o se ha provocado un enriquecimiento ilícito. ¿Ahora mismo es imposible? ¿Con las leyes que tenemos y los procedimientos? Bueno, ahora mismo no es imposible. Es decir, insisto en que la labor de jueces y secretarías pues logra pues recuperar parte, pero no todo. Señor Guerrero, y una cosita más respecto a esas conclusiones de ese encuentro que hubo a principios del mes de diciembre. Hablan ustedes de una ley de segunda oportunidad, la necesidad de tener esta ley que frene consecuencias despiadadas de la crisis en las familias. ¿En qué consiste? Brevemente, ¿o qué consistiría? Pues básicamente respecto de empresarios, personas empresarias, no sociedades, que puedan acudir a esta vía de solución concursal para evitar pues que las viviendas o las moradas de las familias sean objeto de embargo o se llegue a un tipo de quita de quita más beneficiosa y que las esperas sean más dilatadas, que por ejemplo para deudas, es decir, que se está evitando la vía de la remisión de deudas, pero no para las deudas de carácter hipotecaria o de carácter público, y que las deudas privadas solamente puede quitarse hasta un 25%. Lo que pedimos que respecto de aquellos empresarios, personas físicas, pues puedan acudir a esta solución para iniciar una vía de emprendimiento nueva, y siempre que bajo el control judicial y que se evidencie que se trata de personas de buena fe que han sido perjudicadas por la crisis económica.
Señor Guerrero, ya hemos hablado un poquito de las necesidades. No dejaré que se marche sin que me evalúe cómo están los juzgados y las necesidades en los juzgados de Sevilla. Pero antes, estos días ha sido noticia que probablemente la que actualmente es la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, no opte a seguir en el cargo después de 10 años. ¿Qué valoración hace usted de su labor en estos años? Aunque esto lleva solamente 2 al frente del decanato, pero imagino que ha conocido de una manera u otra su labor. Pues solamente respecto a la labor de la fiscal jefe provincial de Sevilla, nada más que cosas buenas. Efectivamente, parece una mujer prudente, gran organizadora y que ha conseguido formar un equipo importante dentro de la Fiscalía o sensación de grupo. Y eso en toda organización de trabajo es muy bueno. Ha tenido en sus manos momentos complicados, como el tema del caso de Mariluz, de aquellas sentencias que no se habían cumplido, que había una persona que tenía que estar en prisión y no estaba, pero bueno, se resolvió al final. Bueno, aquello fue una situación que no deseable. Y lo que sí quiero decir es que, bueno, pues que los juzgados de lo penal de Sevilla pues, precisan de un mayor refuerzo, mayor número de jueces. En resumidas cuentas, creo que hacen falta más juzgados al sentido tradicional, porque los conceptos de juzgado parece que la Administración no quiere ni oír hablar de ello por el incremento de gastos que esto supone, pero es la realidad. Es decir, que si queremos en el ámbito de la ejecución penal, si queremos una pronta solución, pues necesitaremos juzgados o establecimientos de servicios comunes, procesales de ejecución, que impulsen la ejecución de las sentencias. En Sevilla habla usted de esa necesidad, por ejemplo, a otros niveles. En general, también se habla de situación caótica en los juzgados de lo social. Sí. Por ejemplo. Bueno. Y se nos han pasado casi 4 años y seguimos sin una ciudad de la justicia que unifique todo y que modernice el sistema en la capital andaluza. Sí, bueno, ¿usted qué opinión tiene? Se nos está pasando esta legislatura como se nos pasó la anterior legislatura. Es decir, no vengo yo a hablar de temas políticos, se nos pasan los años y no se invierte. La crisis económica ha hecho mella en sectores económicos, ha provocado desaparición de empresas. Ahí tenemos los juzgados de lo mercantil, cómo se encuentran, colapsados, y cómo se encuentran los juzgados de lo social, igualmente colapsados y en situación de desastre, donde bueno, pues se están señalando asuntos en muchos de estos juzgados ya para el año 2019, sin solucionarse situaciones urgentes como los despidos, reclamaciones de cantidad e incluso las situaciones con relación a la seguridad social respecto de muchas personas. Y respecto de los mercantiles, por citar, cómo se encuentran las empresas pendientes de liquidar o no, la viabilidad de estas y, para colmo, la incidencia que ha tenido pues la Directiva 9313 de la Unión Europea con la sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas, que ha determinado un agolpamiento muy importante de demandas en estos juzgados de lo mercantil. ¿Todo esto tendría fácil solución? ¿No se reduce todo a una capacidad de inversión o no? No lo sé. La fácil solución pasa por incrementar el número de jueces y que la Administración comprenda que estos jueces deben de venir apoyados por medios personales, es decir, una dotación no tan numerosa como un juzgado, pero sí suficiente de funcionarios y de medios materiales. Por ejemplo, como algo tan simple como salas de vista. ¿Sería esto más urgente que la construcción de un edificio único, por ejemplo, que se Ciudad de la Justicia? No sé cómo lo ven ustedes. Urgente es todo. Es decir, que si ponemos por razones de urgencia, ponemos de urgencia, desde luego, las medidas de refuerzo y posteriormente la futura llamada Ciudad de la Justicia o edificios judiciales o juzgados, como le queramos llamar.
Imagino que está usted al tanto permanente de lo que comentaba al comienzo de esta entrevista, de ese entredicho en el que se pone constantemente a la independencia del Poder Judicial en España. Yo hablaba de que la Constitución establece un modo de designar a las personas que están en los órganos de dirección del Poder Judicial y al final, claro, son personas elegidas por las Cortes Generales, por los políticos. ¿Debería ser otra fórmula? ¿O quizás funcionaría mejor si no fuesen elegidos por las Cortes Generales y directamente por personas de la judicatura o juristas? No sé. Ya, yo sobre la independencia siempre suelo decir que cualquier ciudadano que se acerca a la Administración de Justicia es primero porque cree en el valor de la justicia y de la independencia, que son valores constitucionales que están desarrollados y que se ejercen jurisdiccionalmente por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, y esto no es una teoría, sino que es evidente. Es decir, que el ciudadano que se acerca a la Administración de Justicia no es solo por razones teóricas, sino porque además comprueba que evidentemente somos realmente independientes. Es decir, que ejercemos esa independencia y que otorgamos y defendemos los derechos fundamentales. Por otra parte, hemos propuesto, los jueces decanos, y bueno, individualmente entendemos que, por ejemplo, por lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, hemos insistido en la necesidad de que los vocales del Consejo de procedencia de la magistratura pues fueran elegidos por los propios jueces y magistrados. Es decir, que entendemos que bueno, pues que de alguna forma pues es sano para la regeneración democrática que tanto al Consejo de Poder Judicial como el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional se democraticen las vías de acceso, no solamente por el control de los partidos políticos. ¿Esos serían aspectos interesantes a modificar en una posible reforma constitucional? ¿Serían propuestas viables? Reforma constitucional y reformas por leyes orgánicas. Señor Guerrero, relevo al frente de la Fiscalía General del Estado también. No vamos a entrar en valorar, muy poca gente se ha creído esas razones personales del señor Torres Dulce, pero bueno, eso ya ha pasado. Ahora será una mujer la que esté al frente por primera vez. ¿Qué espera usted de Consuelo Madrigal y su gestión al frente de la Fiscalía? Pues de Consuelo Madrigal, a la que conozco personalmente, y me alegro mucho por su nombramiento. Es una persona muy capacitada, con una extraordinaria formación, y espero que va a seguir por la vía de la profesionalización de la labor del Ministerio Fiscal. Comprendo que en los medios de comunicación se debata o surja el debate sobre si autonomía sí o autonomía no, o si realmente el fiscal es independiente o no, pero yo entiendo que la labor diaria del Ministerio Fiscal, pues la independencia y la autonomía son una constante. ¿Usted para nada cree en esas injerencias políticas que pueda haber habido, que se dice que pueden haber habido ni en la Fiscalía ni en otros ámbitos? Como todo ámbito de la labor humana, siempre hay intercambio de opiniones, pero insisto, en la labor diaria de los fiscales yo no veo nada que no sea sino libertad de criterio. Aquí en Andalucía y concretamente en Sevilla, y ya estamos casi terminando, señor Guerrero, sí se ha puesto constantemente en entredicho quizás la independencia de determinados titulares de determinados juzgados. Y hablamos del juzgado número 6 de instrucción, la jueza Alaya. ¿Usted ahí tiene alguna opinión? Nada que opinar. Nada, no me voy a ingerir en la labor de ninguno de mis compañeros y absoluto respeto. Usted ha trabajado en juzgados de instrucción. ¿Son normales que se dilaten tanto en el tiempo? Sabemos que son causas complicadas, por ejemplo, los que la jueza tiene entre manos, caso ERES, cursos de formación, caso Mercasevilla, el tema del Betis, por el cual ahora al final jueces que son investigados al mismo tiempo por otras instancias judiciales. Sabemos que son casos complicados, pero ¿son necesarios tantos años para instruir? En fin, cada juez de instrucción tiene un método
y imprime o no mayor agilidad. Eso, ¿En alguna ocasión ha recibido toque de atención, a lo mejor de vaya usted terminando la instrucción que ya es bueno, hora? eso está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal, esos llamados toques de atención, pero para los sumarios, no para las diligencias previas. Lo que quiero decir es que, bueno, que los procedimientos son muy complejos, el volumen de los procedimientos son extraordinarios. Estamos hablando de habitaciones enteras llenas de papeles y que el conocimiento de todo y cada uno de los asuntos, pues, o de los hechos que engloban esos procedimientos es abismal. Yo entiendo que el tiempo pasa, pero también quiero otorgar y entender que si hubiera más medios, más funcionarios, el tiempo se habría reducido sustancialmente. ¿Y no sería bueno también repartir un poco las causas? Porque puede haber gente que se pregunte, ¿y por qué siempre a la misma persona o al mismo juez? ¿Por qué no se reparte? Porque a la misma persona no es así. No es así porque, bueno, ¿por qué ocurre circunstancialmente así? Bueno, pues porque tenemos unas normas de reparto que, por suerte o por desgracia, le ha tocado a la misma persona, o al mismo juzgado de instrucción. Entiendo que en breve plazo los procedimientos irán saliendo y que por aplicación, en cuanto se pronuncie el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia en su caso, pues agilizarán aún más los procedimientos, se establecerán medidas procesales como las sucesivas de distintas piezas separadas y se irán celebrando los distintos juicios orales. Pues señor Guerrero, hemos llegado al final de este encuentro y para rematar muy brevemente, ¿qué espera usted del 2015 desde el punto de vista de la justicia, en Sevilla concretamente? Bueno, pues en Sevilla, pues no sé si estamos de enhorabuena, vamos a ver qué hace la Administración con los refuerzos a los que antes hice referencia de número de funcionarios y de medios materiales. Pues en Sevilla se crean 4 plazas de magistrados en el orden penal de la Audiencia Provincial. Llegarán 10 jueces de adscripción territorial, no a Sevilla, sino al ámbito de su provincia, pero bueno, de algunos podremos coger para los refuerzos. Trataremos de incrementar y establecer refuerzos para los juzgados de lo penal y de primera instancia, que están muy saturados, e incrementar los refuerzos en los juzgados de lo mercantil y de lo social. Y bueno, yo generalmente en materia de trabajo soy positivo, optimista, y con ese espíritu vamos a seguir trabajando. Pues desde Onda Luz, toda la suerte para seguir en ese empeño, y hablaremos cuando vaya terminando el mandato para que nos haga un balance sobre sus años al frente del Decanato de Jueces de Sevilla. Don Francisco José Guerrero, juez decano de Sevilla. Muchas gracias por haber estado en Onda Luz Televisión. Muchas gracias a vosotros y esperemos que se solucionen los problemas poco a poco para el bien del régimen y de los ciudadanos en general. A ustedes también, muchas gracias por habernos seguido un día más. Ya saben que pueden seguir informados a través de la página web del diario vivasevilla.es. Sean felices.